Hola, soy el doctor Claudio Vega Cáceres, soy urgenciólogo y trabajo en el Hospital Hernán Enríquez Aravena. Y hoy damos inicio al curso de reanimación cardiopulmonar y vamos a partir con esta clase que va a tratar sobre la definición, la epidemiología y la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué es tan complejo el abordaje del paro cardiorrespiratorio? Como sabemos, el manejo se basa en algoritmos que hoy día se encuentran estandarizados. Por eso existen gran cantidad de cursos como el ACLS, que es el más conocido. Lamentablemente, todos los pacientes que ingresan o que caen en paro cardiorrespiratorio son distintos. Y son distintas las causas y muchas veces los abordajes que uno tiene que hacer van a cambiar un poquito. Ante estas situaciones existe un alto estrés del equipo y también del personal médico. Y lamentablemente un curso de 2 a 4 días no nos va a volver un experto en reanimación. Pero lo importante es que se debe mantener la calma e iniciar la reanimación cardiopulmonar. Y este es uno de los principales mensajes que le queremos dejar en este curso, ya que perder la calma durante la reanimación cardiopulmonar puede hacer perder el trabajo de todo el equipo y que llegue finalmente a resultados no deseados. En cuanto a la definición de paro cardiorrespiratorio, esta es una pérdida súbita de la capacidad de la bomba, que es nuestro corazón, para lograr un volumen eyectivo o gasto cardíaco capaz de lograr la perfusión efectiva de todos los tejidos. Como bien menciona, las causas del paro cardiorrespiratorio incluyen dos órganos, la parte respiratoria y la parte cardíaca, pero se manejan como un todo, ya que el paro cardíaco va a generar un paro respiratorio en unos minutos, como también el paro respiratorio va a generar un paro cardíaco en un par de minutos. Si vemos un poco de estadística, es importante mencionar que en Estados Unidos alrededor del año existen 500.000 paros. De estos, 325.000 van a ser en el extrahospitalario y 200.000 van a ser en el intrahospitalario. Esto, dependiendo de la serie, nos va a dar una incidencia entre 16 a 119 pacientes por 100.000 habitantes y se da principalmente en la quinta década de la vida. La mortalidad, lamentablemente, es muy alta. En paro extrahospitalario se estima de una mortalidad sobre el 90% y en el intrahospitalario sobre el 83%. En Chile, lamentablemente, no existe una evidencia o estudios grandes. El estudio principal que existe de paro cardiorrespiratorio en nuestro país es del doctor Sebastián Mayans, intensivista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que en el año 95, cuando trabajaba en el SAMU de la región metropolitana, hizo un estudio donde mostró que la mortalidad de nuestros pacientes es de un 96,7%. Y esto principalmente está dado por la tardía respuesta de la población en general y de los equipos de respuesta temprana como el SAMU a los paros cardiorrespiratorios. Si vemos sobrevida, que se desprende de la mortalidad, vamos a ver que existe una sobrevida del 10% en el paro extrahospitalario, existe aumento de la sobrevida en los pacientes con paro cardiorrespiratorio presenciado, o sea, donde se actúa de manera rápida, y en los ritmos, dependiendo si es ritmos desfibrilables, como la fibrilación ventricular y la cardioventricular, la sobrevida puede aumentar hasta un 33% versus el 10% de sobrevida solo en los pacientes con asistolía o actividad eléctrica sin pulso. Las causas son múltiples, pero si uno las quisiera enfocar en dos grandes grupos, existen las causas cardíacas y no cardíacas. Las causas cardíacas equivalen al 60-80% de las causas del paro cardiorrespiratorio y principalmente se van a mostrar con ritmos desfibrilables, llámese taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular. De este 60-80%, el 35 al 40% corresponden a síndromes coronarios agudos, es decir, los infartos, el resto a miocardiopatías y anomalías en la conducción o arritmias. En las causas no cardíacas es que se da entre un 15 y un 20%, está asociado principalmente al trauma, a grandes hemorragias, intoxicaciones, accidente cerebrovascular, tromboembolismo pulmonar o obstrucción de la vía aérea, pero siendo la principal causa no cardíaca la hipoxia. Si vemos la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio, uno debe enfocarla en tres pilares. Uno es la detención de la circulación. Eso es el paro como lo definimos anteriormente.
Segundo es el umbral de isquemia de las células involucradas. Y tercero es el tiempo que me demoro en el retorno a la circulación espontánea. Como bien mencionamos en la definición, el paro cardiorrespiratorio es una detención de la circulación y esto significa que existe un abrupto corte en el aporte de oxígeno y glucosa a las distintas células del cuerpo. Este aporte de oxígeno va a depender del flujo sanguíneo de los distintos tejidos, que cuando uno los suma todos se genera el gasto cardíaco, y también a la concentración de oxígeno en la hemoglobina. En un paro cardíaco principalmente circulatorio, vamos a saber que la cantidad de oxígeno en la hemoglobina se va a mantener normal. Por ende, lo más importante en un paro cardíaco en las etapas iniciales es el restablecimiento del flujo sanguíneo a través de un masaje cardíaco adecuado. El flujo sanguíneo principalmente es el gasto cardíaco y como bien mencionamos, lo normal son alrededor de 60 litros por minuto. Cuando cae de eso se ve toda la cascada de apoptosis, principalmente asociado a despolarización propagada, liberación de potasio, pérdida de la viabilidad neuronal y muerte celular. El flujo sanguíneo gasto cardíaco se ve diferenciado y principalmente en situaciones de estrés o pacientes choqueados, este flujo sanguíneo se aumenta hacia los tejidos nobles y va a depender principalmente este flujo a las distintas células dependiendo de las necesidades. Pero en el paro cardiorrespiratorio, donde hay un cese de todo el flujo y uno hace una reanimación y vuelve este flujo, ya el organismo pierde la capacidad de regular. Entonces, existe un fallo en la producción de energía, existe una acidosis láctica, el aumento del calcio intracelular a nivel del citosol, va a haber un aumento de los radicales libres, va a haber un acúmulo extracelular de neurotransmisores y nuevamente un ciclo vicioso, falla de producción de energía. Si esto no se soluciona a la brevedad y no hay un masaje cardíaco efectivo y un retorno de circulación o flujo sanguíneo, va a haber un daño neuronal irreversible que ya se estima que a los 5 minutos comienza. A nivel cardíaco, como el paro cardíaco, la principal causa es cardíaca, nosotros tenemos que saber que el corazón se perfunde a través de las arterias coronarias en diástole. Y esto principalmente es el gradiente o la diferencia entre la presión arterial diastólica de la aorta y la presión arterial diastólica de la aurícula derecha. Este gradiente debe ser mínimo 20 miligramos de mercurio. En el paro cardiorrespiratorio, la aorta tiene presión de cero, por ende porque no hay flujo. Entonces, el masaje cardíaco externo va a lograr más o menos un 25% del gasto cardíaco previo al paro cardiorrespiratorio. Pero esto es suficiente para la perfusión coronaria adecuada y retorno a la circulación espontánea. Existen distintas maneras de enfrentar la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio y hay un estudio que se publicó en la revista JAMA en el año 2002 donde divide la reanimación, el paro cardiorrespiratorio en 3 fases. Este modelo está basado principalmente en terapias críticas que se deben realizar en cada uno de estos 3 tiempos. Definió 3 tiempos o 3 fases. La fase eléctrica entre 0 y 4 minutos, la fase circulatoria entre los 4 y los 10 minutos y la fase metabólica después de los 10 minutos. En cada fase la sobrevida va cayendo, como se observa en este gráfico, y lo más importante es que hasta los 4 minutos la sobrevida puede ser un 50% si se actúa de manera adecuada. Como mencionamos, 3 fases, y estas 3 fases lo vamos a hablar un poquito. En la fase inicial o la fase eléctrica, lo importante es mencionar que va entre los 0 y los 4 minutos. Este modelo está basado en ritmos desfibrilables. Por ende, entre los 0 y los 4 minutos, la saturación de oxígeno de nuestra hemoglobina está conservada. Por lo tanto, lo más importante no es el aporte de oxígeno, sino es el retorno del ritmo para lograr una adecuada flujo sanguíneo o gasto cardíaco. Y para esto, lo más importante es ordenar al corazón y realizar una desfibrilación primaria. Y esto nos puede llevar a sobrevidas de hasta un 50%. En cambio, en la fase circulatoria, desde los 4 a los 10 minutos, ya lo más importante es el aporte de oxígeno y un masaje cardíaco de calidad o mejorar el flujo sanguíneo. ¿Y por qué? Porque las reservas de oxígeno
en la hemoglobina ya se han gastado, ya se han consumido. Por lo tanto, lo prioritario en este caso es, a través del manejo del paro cardiorrespiratorio que se mencionará en las clases siguientes, es mejorar el aporte de oxígeno y mejorar el flujo sanguíneo. ¿Y cómo se hace esto? Con un masaje de buena calidad y el uso de adrenalina. La desfibrilación precoz en este grupo con un corazón atontado no tiene buenos beneficios. Entonces, lo más importante, como mencionamos, es lograr aporte de oxígeno y mejorar el gasto cardíaco. Ya en la fase metabólica vamos a ver que hay un daño endotelial importante, hay lesión celular, apoptosis acelerada y los cardiomiocitos que siguen o sobreviven van a tener una muerte celular rápida. Por ende, cuando uno inicia el masaje en esta etapa, al iniciar un masaje de buena calidad, existe un flujo que se va a mover a zonas que estaban sin perfusión. Y esto va a aumentar la cantidad de radicales libres, lo que va a aumentar lo como que se conoce como el signo de reperfusión. Por ende, hay que tratar de evitar todo daño nuevo y por ende aquí la recomendación principalmente, aparte de mejorar el flujo sanguíneo, es la hipotermia para evitar este daño asociado. A modo de conclusión, es importante mencionar que el PCR es una situación compleja que amerita múltiple habilidad y destreza de un equipo, y no de una persona, sino que de un equipo. El modelo de reanimación en 3 fases propuesto destaca para la terapia de isquemia y reperfusión que es sensible en el tiempo. Es vital la importancia del tiempo en la reanimación. Entre antes yo inicie una reanimación cardiopulmonar adecuada, la sobrevida de este paciente va a ser mayor. Y se debe trabajar siempre en educación para una reanimación y una desfibrilación temprana, además de los programas de desfibrilación de acceso público. Como sabemos, en nuestro país se aprobó una ley de tener DEAs en los espacios públicos, lo que aumentaría la probabilidad de tener una mejor sobrevida. Muchas gracias, estas son las referencias si las quisieran revisar. Hasta luego.